Dice Mateo 10, verso 21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre a hijos. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Gracias Dios, gracias Padre por este día, por esta comunión que nos permite estar acá. Bendiga a las personas en este lugar, Jehová, por su bondad, por su amor. Gracias le doy en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Dice, capítulo 10, verso 21, y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Bendito Dios. Aquí la palabra nos habla de algo que no ha podido funcionar durante mucho tiempo, ¿verdad? Que es la familia, ¿verdad? Que tanto se habla de la familia y la gente no ha podido funcionar como familia, porque después la gente termina separándose, después no se hablan, bueno, que no se conocen por causa de la conducta, ¿verdad? Que eso lo enseñó la serpiente a Eva, se lo enseñó eso, que se puso el hermano contra el hermano, ¿verdad? Que eran dos jóvenes que iban a la iglesia los dos, pero había uno que era violento, agresivo y mató a su hermano. Y por eso es que Jesús decía que esta conducta se iba a repetir en estos tiempos, ¿verdad? Porque la gente no es buena, pues, ¿verdad? O sea, no ha tenido cordura la humanidad, y por eso unir a la gente, eso ha estado de miles de años. Por eso Jehová dijo, cuántas veces quiso juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste, ¿verdad? O sea, la gente no le ha gustado amar a las demás personas. ¿Por qué? Porque tenemos una mala formación, ¿verdad? Y entonces, por eso dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, ¿sí? Y el padre a los hijos. ¿Qué le parece? Entonces, en los hogares la gente pareciera que está bien, pero no, los hijos tienen problemas de conducta, ¿verdad? Cuando usted mira, la mayoría de los jóvenes no se pueden adaptar a la sociedad, no se pueden adaptar. Tienen problemas bastante, y eso es lo que cuesta, ¿verdad? Cuesta que la gente logre entender esas cosas. ¿Por qué sucede eso en los hogares? Y por eso él decía, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Ahí está, mire, una cosa que eso sí lo hemos visto, que los hijos se han levantado contra sus padres y los hacen morir, ¿verdad? Cuando usted mira a los hijos, cuando mira a los padres, usted cómo mueren, usted quizá no pueda tener capacidad de entender cómo los hijos hacen morir a sus padres, ¿verdad? Porque los padres también tienen la culpa, porque no saben educar también a sus hijos. O sea, no tienen sabiduría para educar a sus hijos, ¿verdad? Y entonces, ese es el gran problema. Por eso cuando uno ve estas cosas, que los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir, ¿verdad? Porque estos textos yo los estudiaba hace muchos años, por eso Jehová me hizo renunciar a la familia, ¿verdad? Porque uno a veces quiere a los hijos y todo, pero a veces no tienen una buena formación, ¿verdad? Una buena formación,
Y entonces esa formación es destructiva la que tienen, y a veces la reciben de la madre, ¿verdad? Como le pasó a Eva, que Eva instruyó mal a su hijo mayor, al primogénito. Por eso Jehová les pedía el hijo mayor, al primogénito, para que lo entregaran a Jehová, porque el hijo mayor es bien importante para que sirva de ejemplo de sus hermanos. Pero si el hijo mayor no tiene cordura, entonces los demás se extravían, ¿verdad? Y entonces, por eso, durante años han sucedido estas cosas. Por eso dice en el libro de Génesis, mire qué bonito esto, de Abraham. Vamos a leerle el capítulo 35 del libro de Génesis, verso 28. Dice Génesis 35, verso 28. Y fueron los días de Isaac 180 años. Ahí está, ¿bien? Isaac era el hijo de Abraham. Aleluya. Y duró 180 años. Porque vivir es estrecho. Jesús decía, estrecho es el camino que lleva a la vida. Y la gente cree que vivir es una cosa que lo va a hacer así, a lo bandido. No. Esto cuesta. Y este hombre, imagínense, el hijo de Abraham, que era consentido y más que todo era el más inteligente que lo que él tenía, porque tenía otro hijo que se llamaba Ismael, pero tenía la conducta de la mamá, ¿verdad? Esa conducta agresiva, y por eso usted mira, esa conducta la vemos hasta ahora, en este tiempo, como los ismaelitas, que son los árabes, se resienten con los israelitas, ¿verdad? O sea, ismaelitas e israelitas. Oiga bien, Caín y Abel, ¿verdad? Caín con una formación de la mamá y Abel con una formación del papá. Así es. Entonces, Isaac, por eso se separó de Ismael desde aquel entonces, pero para poder vivir, porque es estrecho, porque los hermanos se levantan contra los hermanos y los hijos se levantan contra los padres y los hacen morir. Y entonces Isaac duró 180 años. Y mire cómo dice en el capítulo 25, verso 17 del mismo Génesis. Génesis capítulo 25, verso 17 dice: y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. ¿Sí? Y exhaló y expiró Ismael y murió y fue unido a su pueblo. ¿Sí? Ahí está. O sea, duró 50 años menos que Isaac. 50 años, ¿verdad? Porque había una competencia entre estos muchachos, ¿verdad? Y por eso la educación tiene que ver cómo se forman los hijos, ¿verdad? ¿Qué formación les damos? Y por eso es bien importante, porque mantener viva a la gente es un gran trabajo. Por eso el trabajo de uno, de pastor, es tratar de mantener viva a la gente. Porque por eso se llama pastor, que mueve la paz. Ese es nuestro trabajo. Y mantener viva a la gente cuesta. Pero mire cuánto duró Abraham. Dice el capítulo 25, verso 7. Mire, y fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Mire, ahí está. Duró 5 años menos que su hijo Isaac, Abraham. Entonces, esas cosas son las que Dios quiere que nosotros entendamos, por qué la gente muere tan joven, ¿verdad?
porque yo tuve varios hermanos y uno murió de 23 años y otro murió de 40 años. Y todas esas cosas a mí me inquietaban, me estremecían, porque yo decía, para vivir cuesta. Y yo tomé la decisión de vivir, y por eso era amar a Jehová, porque Jehová es el que lo mantiene vivo a uno, ¿verdad? De ahí nadie. Y Abraham duró 175 años. O sea, Jehová le dio un centenar de años por obedecerle a él, porque era Abraham de 75 años cuando le dijo que saliera de los caldeos, ¿verdad? De Ur de los caldeos, y fuera a una tierra que él le había indicado, ¿verdad? Y entonces Abraham educó súper bien, digamos, ¿verdad? Que le faltó un poco, pero educó bastante bien a su hijo Isaac. Mas no tuvo la misma confianza con Ismael, ¿verdad? Por eso usted mira cómo la gente vive en tan poco tiempo y viven en guerra. En guerra. He visto tanta gente morir yo ahí en el Medio Oriente que llegan a 60, a 70 y se mueren. Se mueren. A 50 años muere aquel montón de gente joven, de 40, y uno dice verdaderamente, esta gente tuvieron una mala formación. Y eso es lo que uno tiene que aprender, porque son cosas que a Jehová le gustan. Como dice en el mismo capítulo 18 de el mismo Génesis, verso 17. Mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 18, verso 17 del mismo Génesis, dice: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Ahí está, ¿eh? ¿Por qué amaba bastante Jehová a Abraham? Mire, que no le escondía las cosas, sino que se las mostraba. Encubriré yo a Abraham, dice. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Mire, imagine, Jehová tenía ganas de contarle los planes que él tenía. Mire. Entonces, Jehová le gusta tener una comunión con nosotros. Por eso dice, preguntadme por las cosas por venir. Y uno le pregunta y uno dice, Dios, ¿cómo va a hacer esto? ¿Verdad? Como miraba yo que Jehová me decía, estos meses va a llover bastante, José Antonio. Va a llover bastante estos 2 meses que vienen, este que estamos y el que viene. Va a llover bastante, pero bastante. Sí, por eso es que el calor es bonito, porque el calor sirve para lo mismo, para que haya lluvia en abundancia. Porque Jehová es el dueño de todo esto. Todo este sistema uno tiene que respetar a Jehová, ¿verdad? Los científicos no lo respetan ni temen, sino que son trastornados. Y entonces ellos hacen sus propias conjeturas, sus propios planes, y no, esto pertenece a Jehová. Esto es de Jehová el planeta, hermano. Y entonces dice, miren, cubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Miren, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Mire, un hombre que era una gran bendición a Abraham. Abraham fue un hombre especial, pero duró 175 años. Por eso cuando usted tiene un año más, tiene que decirle gracias a Jehová. No se ponga a hacer fiestas, que eso fue lo que le pasó a Job, que empezó a tener la formación de educar a sus hijos, a enseñarles el orgullo. Y empezó a enseñarles el orgullo. Y los hijos no pudieron vivir. O sea, que eran jóvenes que no llegaron pero ni a 50 años, estos muchachos, porque tenían una formación fiestera. Solo el hecho de tener dinero
no nos da derecho a enseñarles a ser fiesteros a los hijos. No, y los padres son locos, hacen eso para perder a sus hijos. Les enseñan el orgullo y los pierden. Porque Job, al ver tanta prosperidad, tanta riqueza, entonces él creyó que todo lo que hacía era lo correcto, como Salomón, que Salomón no pudo tener un hijo bueno. O sea, Salomón no tenía ni un tan solo hijo bueno. ¿Por qué? Porque a Salomón era fiestero y les hizo y les dio una mala y pésima formación a sus hijos, ¿verdad? Que tenía un hijo que se llamaba Roboam, ¿verdad? Que este muchacho, ponerle el nombre Roboam, oiga bien, digo yo, no se llamaba Abraham, de abrir, de dar, no, Roboam, ponerle el nombre, mejor ponerle Judas Caín, ¿verdad? Bendito Dios. Así son los padres, de locos. No saben cómo lo importante de educar bien a los hijos, darles una sola formación. Por eso Abraham platicaba con Jehová, ¿verdad? Él tenía ese privilegio. ¿Por qué? Porque Jehová miraba y dijo, Abraham va a ser una nación grande, dijo, una nación grande. Y la gente cree que Israel solo son esas poquitas personas que están ahí ahí en el Medio Oriente. No. Israel tiene una cantidad de judíos en todo el mundo. Son los dueños de Manhattan, imagínense, la isla de Nueva York, son los dueños de Manhattan los judíos. ¿Qué le parece? Los judíos tienen propiedades en Argentina, en Brasil, en todo el mundo, en México, en todas partes. O sea, son una nación sumamente organizada, ¿verdad? A pesar de que tienen poquito territorio, pero ellos lo pelean por lo mismo, porque son cosas antiguas, cosas muy antiguas que Ismael siempre ha querido hacerles daño a ellos, ¿verdad? Que son los hijos, los árabes, digamos, ¿verdad? Y por eso dice, habiendo de ser Abraham, dice, ¿por qué Abraham era tan especial? Dice el verso 19, mire, aquí ya explica por qué le caía también Abraham a Jehová. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Ahí está, ¿eh? ¿Qué era lo que hacía Abraham? Enseñar la humildad. Oiga bien, imagine algo que Jesús vino a decir: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Imagínense que la gente no cree que eso es importante. Por eso Isaac duró 180 años por la educación, porque yo sé, dice, mire. Por eso los judíos, aunque no sean perfectos como Jesús, ellos son unas personas que viven una vida diferente a los demás seres humanos, ¿verdad? Y por eso el diablo siempre ha tenido envidia de ese pueblo, y lo odian los demonios y todo, ¿verdad? Y no, porque esta educación que le dio Abraham a Isaac le fue muy fructífera, ¿verdad? Porque los hijos tienen que vivir más que sus padres, y en este tiempo no. Como le digo, yo cuando miré morir a mis hermanos, yo le decía a Dios, pero cómo es de ingrato esto, Dios. Y Él me decía, la formación que ellos tienen es sumamente pésima. Tu madre los consintió mucho, y les daba todo lo que podía. Entonces las mujeres matan a sus hijos y no se dan cuenta, ¿verdad? Y entonces Abraham era diferente, y por eso dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Ahí está, ¿eh?
O sea, mansedumbre y humildad. Esa era la doctrina de Abraham. Mansito, sin enojarse y humilde. Mira, así es. Sin enojarse y humilde. Así es. Esa es la educación, ¿no? Esa es la educación. Los padres cometen el error de enseñarle a los hijos el orgullo y los pierden, hermano. Uy, hombre, yo me asusto cómo los padres destruyen a sus hijos, pues, pero no se dan cuenta. Creen que mandarlos a la universidad, estudiar alguna carrera especial, eso los va a hacer vivir más. No, no. Yo he conocido, mira, yo tenía un compañero que estudiaba más en la universidad y él estudiaba medicina. Y él no era prudente porque era consentido, caminaba con cadenas de oro y todo, bien adornado. Pues usted sabe, una mamá cómo busca adorar a sus hijos. Y estudiaba medicina él, y él era un hombre rebelde. Y un día se le pararon porque ahí en el mercado, ahí vivía él y ahí vivía yo también, y se le pararon los ladrones, ¿verdad? Y le pidieron la cadena y se las dio. Pero después se dio vuelta y los insulta. Y no ve que le dispararon, y le pegó en la cabeza la bala. Y yo decía, Dios, ¿cómo se puede? Y murió el muchacho. Y andaba con el uniforme de doctor, pues, ¿verdad? Bueno, de blanco. Yo decía, Dios, ¿cómo este muchacho tan imprudente perder su vida por una cadena de oro? Sí. Y la madre es la que le dio esa formación. Adornarlo, vestirlo como mujer, pues, ¿verdad? Porque esos adornos son para las mujeres, sí, para las mujeres, sí. Porque las mujeres se pueden poner cualquier cosa. Usted mira que se ponen hasta en las patas, no en los pies, ¿verdad? Es que tengo un lenguaje, como me decía un hermano, muy catracho usted, hermano, dice, ¿verdad? Sí. Y entonces yo decía, Dios, ¿por qué mueren estos jóvenes? Tan jóvenes, decía yo. Y mis hermanos y todo eso. Era una escuela que me incomodaba y era la formación que se les da. Mire, si uno quiere tener hijos, tiene que educarles y enseñarles, porque la humildad no es una cosa de un ratito, la mansedumbre no es una cosa de un ratito. Hay que trabajar todos los días en eso para vivir. Y Jesús vino a decir, el alma va a estar bien, van a estar vivos si aprenden a ser mansos y humildes de corazón. Imagine cuántos años hace que lo dijo Jesús y cuántos años enseñaba a Abraham eso. Y la gente lo hace. No, porque es un trabajo para solo gente inteligente. Sí, solo para gente muy inteligente. Por eso dice, los hijos harán morir a los padres. Miren, y los hijos no saben, los padres no saben. ¿Cómo ellos se van haciendo viejitos? Y no entienden por qué. Por eso Abraham pudo vivir, porque él se sentía contento en ver que Isaac tenía humildad. Y además le dijo y le pidió a Jehová que le trajera una excelente mujer. Imagínense, que le trajera una excelente mujer, y le trajo a Rebeca, ¿verdad? Se la mandó a traer, una mujer súper, mega e inteligente. Rebeca, ¿verdad? Y por eso era la madre de Jacob. Jacob era un hombre que tenía humildad y era quieto también. O sea, un hombre que había sido educado diferente, ¿verdad? Pero Isaac cometió el error de consentir a su hijo mayor, Esaú, ¿verdad? Y por eso estas personas eran violentas, agresivas, porque educar a la gente en justicia y juicio, eso es un gran trabajo. Por eso en Isaías dice, ajustaré el juicio a cordel y a nivel
la justicia. ¿Entiende? O sea, y será anulado vuestro pacto con la muerte. ¿Sí? Entonces a la gente hay que estarla martillando para que sea cuerda, hermano, porque la gente tiene una formación, pero pésima, pésima. Por eso Job perdió a sus hijos y él vivía en angustia. Mire, hasta que aprendió la humildad, él dijo: te ruego y hablaré. Mire, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Mire lo que es la humildad. Usted le nota la humildad a la gente cuando habla. Ahí nota si la persona es agresiva. Por eso la gente que no habla con humildad mata. Oiga bien. Y los hijos, por lo general los padres, les enseñan el orgullo. Sí, el orgullo. Y los envejecen a sus padres, hermano. Uno se asombra y dice: increíble, cómo la gente necesita educarse. Por eso es que traía esta palabra, porque la gente dice que quiere vivir. Vivir es estrecho, es estrecho. Aquí lo han intentado varios, como dijo Jesús: muchos procurarán entrar y no podrán. Porque si usted le enseña la humildad a sus hijos, quiere decir que usted es un buen cristiano. Pero si usted les enseña el orgullo, espere que lo van a angustiar. Por eso los hijos de David cayeron ahí. Como David era músico, los hijos cayeron en ser fiesteros. Era músico. Y entonces ellos armaban fiestas, ¿sí? Como Absalón, que era para poder matar a su hermano, hizo una fiesta, ¿sí? O sea, la gente hace fiesta para actuar con maldad, ¿sí? Y eso es lo que hizo Absalón. Y por eso consumió a David también, ¿verdad? Consumió a David. Y por eso Jehová amaba a Abraham. Como vuelvo a leer, le dice el 19: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mira, ahí está. Eso era lo que hacía especial a Abraham. Yo por eso le decía a Dios que educar a los hijos es lo que más me fascina a mí, ¿verdad? Me fascina porque no los trato como hijos, no los trato como hermanos, porque trato de que ellos sepan que Jehová es el papá de ellos. Jehová es el papá de ellos, que no soy yo, sino que el papá es Jehová. Y entonces ellos no son, ninguno ha sido malcriado, sino que los veo que cuando están conmigo, pues tienen bastante esfuerzo por la humildad. Y digo yo, qué bueno esto, porque eso es importante. Por eso yo le decía a Dios que yo quería tener bastantes hijos, pero me lo dio a usted. ¿Qué le parece? Que viene de un corral, pero ya se sabe, ¿eh? Un corral que necesita educación. Sí. Entonces por eso Jehová me decía: tenés que tratarlos con dureza, porque ellos tienen mala formación, y para que no mueran tenés que ser duro, porque la vara es para los faltos de cordura, para los que no tienen humildad. Por eso la gente viene aquí y viene de hogares que son sumamente complicados, ¿verdad? Y entonces quieren hacer una familia y son mal educados. Hay gente que quiere ser una familia y no puede, porque tienen una mala educación, una pésima educación. No tienen humildad. Se les ve y creen que es que Dios no los quiere. No, es que tienen una mala y pésima formación. Porque a Dios lo que no le gusta es que uno tenga hijos que sean orgullosos,
Eso no le gusta a Jehová, que los hijos de uno sean orgullosos. Por eso dice aquí en el libro de Oseas, capítulo 5. Mire, capítulo 5, verso 4. Porque Jehová siempre ha querido eso, que uno eduque a los jóvenes, a los hijos, con mansedumbre y humildad. Y entonces uno mira, por eso yo le doy gracias a Jehová, que le preguntan a uno, pues, ¿verdad? O me preguntaba uno de los hijos, ¿verdad? Yo a veces me pongo a hacerle los mandados a los maestros, me dice, ¿es bueno o no es bueno eso, papi? Me dice, sí, es muy bueno. Pero a mis compañeros no les gusta eso. No, eso es excelente, no es bueno, es excelente. Entonces los maestros lo tratan bien porque sirve. Entonces digo yo, qué bueno que hacen cosas que yo no les he dicho, vaya a hacer esto. Ya. No, les nace en el corazón de parte de Jehová. Porque si uno no aprende, no puede vivir, hermano. Mire, los hijos, por eso yo vi morir a mis hermanos, esa fue mi escuela, mi universidad, hermano. Ver a un hermano de 23 años morir, es joven, pues, joven, demasiado de joven, sí. Y uno de 40, y conociendo este evangelio, pero como había sido ya formado por mi madre, al consentirlo extremadamente, no pudo vivir. Porque vivir uno tiene que educar a sus hijos. Y dice aquí, mire cómo dice el capítulo 5, verso 4, dice, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Mire, o sea que Jehová lo que no le gusta es la conducta del orgullo, oiga bien, la soberbia de la gente. Que los hijos hablen demasiado, no, tiene que tener cuidado, Y entonces dice el verso 5, mire, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara, mire, en su cara. Israel y Efraín tropezaron en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Mire, ahí está, ya habían aprendido a enojarse, a ser enojados, y eso ya no le gustaba a Jehová. ¿Cómo nota usted que una familia está torcida? Cuando sus hijos son orgullosos. Usted solo les ve a los hijos cómo caminan, cómo hablan, y usted dice, esta gente no sabe que le va a ir mal. Ellos no creen que les va a ir mal. ¿Por qué? Porque les dan una pésima y mala formación. Y Jehová eso no quería de Israel. Y por eso decía que dice la soberbia de Israel. Mire, no podían hablar ya. Que el palabrerío y con orgullo. Sí. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezaron en su pecado, dice. Y Judá tropezará también con ellos. Mire, entonces no hallaba personas buenas Jehová. Entonces les explicaba por qué era que los trataba así de duro. ¿Por qué Jehová era tan duro con ellos? Dice el verso 7, mire, contra Jehová prevaricaron. Ahí está, mire, uno tiene que ser responsable con los hijos, sí. Por eso para mí es fascinante los hijos, hermano. Son fascinantes, pues. Y uno dice, Dios, aunque no tengan madres educadas, pero es fascinante ver a cada uno de los hijos, ¿verdad? Que uno les da el ejemplo, pues que uno no es malcriado ni nada, ¿verdad? Tengo una hija grande que también tiene bastante respeto y cuidado, y le digo yo, Dios, gracias cuando ella habla, ¿verdad? Y entonces eso es bonito, ¿verdad? Porque hasta la miraba en una universidad que ella estudió,
que la apreciaban mucho los compañeros. Y cuando fui a la universidad a ver cómo los compañeros la trataban, yo decía, Dios, no es que me puse a llorar. Y yo dije, Dios, qué barbaridad, Dios. Cosas que uno se deleita, que los hijos tengan humildad, hermano. Eso es una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque tienen la vida, tienen la vida. Como dijo Jesús, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Humillarte delante de tu Dios. ¿Sí? Y entonces dice el verso 7, mire, contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahí está, ¿no? Cuando usted mira que la gente no es responsable con su familia, usted lo nota en que los hijos no les enseñan la humildad, hermano. No les enseñan la humildad, sino que son pedantes, arrogantes, atorrantes. Hombre, y uno dice, ¿cómo los padres destruyen a sus hijos? Y los hijos por eso no pueden vivir, hermano, porque vivir ha sido estrecho. Sino los pastores pueden vivir porque le enseñan el orgullo a sus hijos. No les enseñan justicia y juicio. No les enseñan la mansedumbre y la humildad. Sí. Eso es bonito, hermano, educar bien a sus hijos. Y por eso Jehová los trataba con dureza, con vara, porque eran faltos de cordura y les decía que eran soberbios. En su cara les decía las cosas. Sí. Los trataban mal, dice, contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos orgullosos. Mire, ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Ahí están, ¿no? Entonces los hijos, el error de los padres que no entienden que si usted no les enseña la humildad, sus hijos lo van a envejecer. Si usted les enseña el orgullo y enamorados los tatas de los hijos, es lo peor. ¿Se imagina el ejemplo que nos pone Jehová de David, cómo se enamoró de Absalón? Sí. Porque Absalón parecía artista. Sí. Parecía artista. Sí. ¿Y David enamorado? Pues así usted mira a los padres, cómo miran a sus hijos y usted los ve y no sabe que van a sufrir. Y los hijos mueren jóvenes. ¿Sí? Si usted ha visto morir un joven, usted va a ver que los padres lo que le enseñaron a sus hijos es el orgullo. Es el orgullo. Por eso Jehová le enseñó a Abraham y le dijo, por eso sos tan especial y no te voy a encubrir nada, le dijo. Y le dijo, voy a castigarlos de Sodoma y Gomorra porque estos son malcriados. Sí. Y mí les cayó a los de Sodoma y Gomorra. Y sacó a Lot nada más por las oraciones de Abraham. Sí. Lo sacó de Sodoma y Gomorra. Sí. Porque la gente no entiende que a los hijos desde que nacen se les enseña la humildad y la mansedumbre. Sí. Porque esa es la verdadera formación de los hijos. Usted va a ver jóvenes que los padres lo que les compran son pistolas. ¡Qué barbaridad!, digo yo. Y los matan con las mismas pistolas. Sí. Mire, he conocido jóvenes que tienen armas y cosas así. Y yo decía, Dios, ¿cómo va a vivir? Sí. ¿Cómo va a vivir? Sí. Porque los padres tienen una pésima y mala educación, hermano. Por eso Dios le va a dar muchos hijos como a Jacob. Mire, aunque a Jacob le costó eso. Le costó porque tenía unas mujeres que no tenían formación, educación, nada de eso. Sino que eran mujeres que enseñaban a sus hijos el enojo, el orgullo, ¿entiende? Por eso este pueblo ha sido inestable. Habían tiempos de paz, tiempos de guerra, tiempos de cautiverio, tiempos de libertad.
O sea, cuando vino Jesús, ellos estaban cautivos. Los romanos se habían adueñado de ellos. Sí. Un imperio se había adueñado de ellos. ¿sí? Y ellos eran esclavos de los romanos. Sí. Eran esclavos. ¿Por qué? Porque los padres no se dan cuenta que a los hijos se les tiene que enseñar la formación correcta. Aprender a ser manso y humilde de corazón. Y el alma va a vivir, sí. Y como dice aquí, miren, han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes serán consumidos. Y usted mira cómo se envejecen los papás. Sí. Yo he visto a gente envejecer tan rápido que Dios, qué barbaridad. Y es que los papás se apegan al hijo más orgulloso o la hija más orgullosa, sí, que camina como pavo. Sí. Mire, hermano, la gente, si no aprende este evangelio cuesta, pero hay que trabajar. Por eso, qué bonito que estamos hoy aquí, que hoy estamos alabando a Jehová. Eso es un acto de humildad, sí. Es un acto de humildad que usted esté aquí y decir, venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Uno tiene que venir y hacer eso, es lo que se llama venir a postrarse delante de Jehová, nuestro Hacedor. Cuando usted viene a cantar aquí, viene a arrodillarse, a postrarse, sí, delante de Jehová, nuestro Hacedor. O sea, si usted persevera en esto, es que está teniendo formación. Pero si no, va a estar en su casa, viendo cómo sus hijos arman fiestas. Y por eso usted mira los hijos cómo envejecen a los padres, hermano. Se levantarán contra los padres y los harán morir. Sí. Y mire, son tan orgullosos que ligerito los meten a un hospital y los hacen chingaste de un sol. Porque usted no puede meter una gente adulta a un hospital, no puede hacer eso. Si una persona adulta lo que necesita solo es tener paz, sí, dale su tacita de café y que esté diciendo Jehová todo el tiempo gracias. Sí. Y no se muere. Sí. No. Que tiene tal cosa, no, tenés calentura, te voy a llevar, y lo llevan, hermano. Mire, caer en un hospital, cuando se sale de un hospital tiene que decir 1000 gracias. Sí, hay gente que no sale de los lugares, sí, como un muchacho que le hicieron un montón de exámenes. Uy, hombre, le encontraron como 25 enfermedades. Y yo decía, Dios, se lo vuelan, hombre, porque lo llenan de sondas, de sueros, de medicamentos. El cuerpo no aguanta, hermano. Si usted tiene más de 50 años, el cuerpo ya no le aguanta el montón de medicamentos, no lo aguanta. Y no, la gente necesita la formación. Entonces usted va a ver que es un arma de doble filo para la gente adulta, no enseñarles la humildad a sus hijos, que es lo mismo, justicia y juicio. ¿sí? Así es. Por eso se tienen que hacer las cosas bien. Y ese es el trabajo que estamos haciendo acá. Por eso estamos constantes de que nos vamos a relajar. No. Tenemos que educar a la gente, hermano. La gente no viene de buenos hogares. Uno los ve y uno mira. Usted puede ver a su misma familia cómo envejece de rápido. Y usted se va a preguntar y solo mírele los hijos. Ahí va a ver los hijos, sí. Si Isaac, que era preparado, entrenado, educado por Abraham, se apegó a Esaú. ¿Y sabe qué pasó? Perdió sus ojos, sí. Perdió sus ojos, sí. Porque los hijos que tienen orgullo, ligerito lo envejecen a usted. Ligerito se lo comen, sí. Se lo comen, sí. Y los padres enamorados de los hijos.
como prioridad los hijos. No, mi hermano. Por eso dice, ¿verdad? En un solo mes serán consumidos. Mire, ellos y sus heredades. Mire, y sus heredades. Por eso dice aquí en el mismo capítulo 7 de Oseas, mire. Capítulo 7, verso 7. Todos ellos arden como un horno, devoran a sus jueces. ¿Sí? Ahí está. Es un horno para Jehová. Una persona que no tiene humildad es un horno. Mire, devoran, pero le llaman el devorador. El devorador son personas que tienen orgullo. Si usted tiene hijos y no les ve humildad o no les enseñó, dígale, hijo, por favor, no hable tanto. Así es, porque me va a terminar. Usted mira, la gente ligerito, ¿verdad? Por eso yo estudiaba la edad de mi familia, mi abuela, que duró 98 años. Y es que ella no hablaba, sí, no hablaba. Y ella andaba buscando entre los hijos quién la tratara bien. Y la que mejor la trató fue mi mamá, sí. Y entonces duró 98 años, sí. Pero tenía una hija que la golpeaba. ¿Qué le parece? Sí. Que le caía mal a mamá. Sí. Y no hallaba cómo hacerla morir. Sí. Y no se murió. Ella dijo no. Le dijo a mi mamá, llévame allá a tu casa, por favor. No quiero estar con esto. Y uno mira, oh Dios mío. Yo por eso cuando miraba a mi mamá, yo decía, Dios mío, ¿quién va a cuidar a mi mamá? Si ella se apegó a este muchacho, a este hijo, y se pegó al más orgulloso, sí. Ay, digo yo, qué barbaridad. Y ella misma le dio su formación. Claro, se consumió rápidamente. Yo decía, Dios, ¿cómo pasan estos efectos, estos síndromes, ¿verdad? Que Dios me ha permitido estudiarlo desde hace muchos años, ¿verdad? Y entonces por eso dice, todos ellos arden, dice el 7:7, mire, arden como un horno, mire, y devoran a sus jueces. ¿Mire? ¿Qué le parece? Devoran a sus jueces. O sea, hacen daño por donde sea. Hacen daño. Y le voy a leer de un solo el verso 8. Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Ahí está, mire, sin formación quiere decir. O sea, solo por un lado tenía una apariencia de buena persona. No. Y entonces dice el verso 9, devoraron extraño su fuerza. Ahí está, mire, se hace viejito. Si usted educa a sus hijos sin humildad, no espere que va a durar, no espere que va a durar, no va a durar. Celébrele el cumpleaños, celébrele, hágales fiesta, enséñales el orgullo para que lo maten y lo consuman a usted. Solo mire a la gente que hace eso con sus hijos. Usted lo va a ver cómo se van deshaciendo. Gente joven, pues, que tienen menos de 60 años, usted mira cómo se deshacen. Sí. Como cuando miro yo a los técnicos de fútbol, que los técnicos llegan a 60, 67, y usted los ve como estos hombres están pero consumidos, porque ellos lo único que piensan es en ganar y ganar y ganar. Y ganar y se destruyen, man. Porque la palabra ganar es lo mismo que hurtar. Hurtar, matar y destruyen. Se destruyen. Y por eso dice aquí, el 9, mire, devoraron extraño su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Mire, ahí está. Cuando usted mira las canas, usted pregúntese de dónde salieron esas canas. Salieron del orgullo, así es. De ahí es donde salen las canas, del orgullo, así es.
Por eso la gente quiere vivir. Este evangelio tiene esa estrechez de que uno tiene su padre, su madre, como dijo Jesús, y si tienen orgullo, tiene que olvidarse de ellos. Por eso dice, el que no dejare padre, madre, mujer, hijos, hermanos por causa de mí, no puede entrar en el reino de los cielos. Así es. ¿Eh? El reino de los cielos es para vivir. Es para vivir. Y por eso Jehová le advirtió, imaginen el libro de Osea. Sí. Y nadie entendió. Por eso vino Jesús. Por eso vino Jesús. Y entonces dice, mire, devoraron extraños. Mire, por eso Isaías 25:5 dice, Jehová humillará el orgullo de los extraños. Así es. Por eso a los orgullosos uno tiene que tratarlos con vara, porque se les llama devoradores también. Son los que devoran las familias. Te mira cómo se envejece la gente en los hogares, en las casas. Sí. Observe todas las familias y observe la formación que tienen. Y dice, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. La soberbia de Israel testificará contra él en su cara. ¿Mí? Ahí está. ¿mí? Y entonces uno tiene que ser humilde. Imagine Job matar a sus hijos por no darles una buena formación. Sí, los perdió. Y él dijo, de oídas te había oído. ¿mí? Y de ahí se dio cuenta que ser humilde era la ciencia más profunda de la vida. Y él dijo, por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y cenizo. Así se quitaban el orgullo ellos. Se arrepentían en polvo y ceniza. ¿eh? Se humillaban y decían, soy nada yo. Soy nada, Jehová, delante de usted. Porque ese era el secreto para vivir. Y por eso Jehová, al verle aquella actitud a Job de humildad, lo volvió a restituir. Lo bendijo. Así era. Por eso Nabucodonosor, cuando él estaba en Babilonia, Jehová le había dicho, vos no tenés humildad. La angustia se mira por ahí que viene apareciendo, le dijo a Nabucodonosor. Y era que iban a cortar un árbol. Sí. Y entonces era Nabucodonosor, que tenía orgullo. Sí. Y Daniel le explicó y le dijo, tenés que tener bastante misericordia para que no te vaya a pasar eso. Sí. Tenés que tener misericordia. Y no, en un año se le olvidó la doctrina, porque a la gente la humildad hay que estársela explicando casi a diario para que no se muera. Sí. Por eso usted tiene la palabra para vivir. Si se muere es que no es inteligente. Sí. Y por eso Job se humilló y dijo, me aborrezco en polvo y ceniza. Sí. Mire, y sabía que así era que se podía vivir. Sí. Y los hijos ya eran hijos educados, eran diferentes. Sí. Le dieron otra oportunidad a Job. ¿sí? Pues Nabucodonosor dijo, al año se le había olvidado los consejos de Daniel, de ser misericordioso y humilde, servidor. Y dice, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi majestad. Imagínense. Uy, hombre, le quitó el puesto a Dios. Si uno no puede ni crear una flor, ni una hoja, pues, ¿cómo vamos a crear una hoja? No podemos. Pero Jehová hace todo eso. Lo miramos tan común porque es tanto lo que hace Jehová. Pero Jehová trabaja todos los días hace. Por eso le decía, que él me decía estos días atrás, 2 días atrás, hoy me decía, va a llover, José Antonio, va a caer bastante agua.
Así que estate listo para esos aguaceros que se van a asomar. Bendito Dios. Por eso uno se prepara para esas cosas. Porque Jehová, cuando usted se humilla y le enseña la humildad a los hijos, entonces Jehová dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Ven? Ya Jehová le descubre lo que él va a hacer. Y ya le muestra, voy a hacer esto. ¿Verdad? Como me mostraba del presidente de El Salvador, que él es un buen hombre y todo, pero llega un momento en que se le gasta todo el trabajo que hace. Y me decía, mira, él está vendiendo estas cosas, pero se le va a acabar esa venta. Sí. Porque los pueblos están dispuestos a ser rebeldes, ser malcriados, hermano, porque tienen mala formación. Y si él muestra un poco de debilidad o gasta mucho en querer agradar al pueblo o a un sector, eso le va a afectar a él, eso le va a afectar, porque él es un buen hombre, pero es joven, ¿verdad? Y él tiene que enseñarle la humildad a los mareros y decirle, tienen que aprender la humildad, tienen conducta de bestia ustedes, ¿sí? Porque así los mareros tienen la formación de sus madres, como Caín. Sí. Las madres entregan a sus hijos a los demonios, porque no saben que existe la humildad, no saben cómo es. La humildad es la ciencia más profunda del Creador. Sí. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los humildes. Sí. Así es Jehová. Esa es la ciencia del Altísimo. Y por eso dice, devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. ¿Mira? Y por eso usted tiene que aprender. Jesús vino por eso, él, a explicar la humildad. Porque si no, la gente no puede vivir. El que me sigue, digo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si usted tiene humildad, va a vivir. Si no tiene humildad, espere cualquier tormenta que le va a llover. Le va a caer fuerte, sí. Te mira las familias que tienen hijos orgullosos, solo espere usted y verá cómo les cae, hermano. Sí. Sufre la gente. Por eso usted tiene que trabajar. Esto es de todo el tiempo. Y ahí está la palabra. No pudieron practicarlo, nadie aprende de mí. Y vas a vivir, que soy manso y humilde, la vida, humillarte delante del gran Dios Jehová, santificar su nombre. Eso es la vida, eso es la vida, ¿eh? Es Dios Jehová nuestra vida. Y entre más somos humildes con Él, más vamos a vivir. Por eso trabajamos, estamos aquí. No vamos a detenernos y decirles, nos vamos a dar unas vacaciones. Que me voy a dar un año sabático. No. ¿Qué? Porque si no, la gente se muere. Si aquí trabajando fuerte se mueren, imagínense. No digamos que los dejemos así. No. Uno tiene que educar a la gente, hermano. La gente viene de pésimos hogares. Hogares que no son hogares, pues. Son un potrero, como dice. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias. Gracias, Padre, por su bondad, por su misericordia que usted me tiene aquí, Jehová. Gracias por los hijos que me dio. Gracias por todas estas cosas tan bonitas, Padre. Gracias por este lugar. Gracias por esta gente que trabaja para vivir, Padre. Por su bondad, por su amor. Gracias. Le amo.